Bueno, entonces estamos con el ministro del Trabajo, brand new ministro. ¿Qué se siente ser ministro? ¿Es un cambio importante de approach frente a las cosas o no? Bueno, Hola, muy buenos Nicolás días, ¿cómo están? Monque, Muy bien, ministro del Trabajo. Pasas del legislativo al ejecutivo. ¿Cuántos años en el legislativo? Yo estuve 16 años, 4 periodos, Harto. 2 como diputado, 2 periodos como diputado en el sur, en la zona de San Carlos. Aprovecho de mandarle un saludo a todos mis amigos sancarlinos, Buena zona longaniza. Guasa, buenas longanizas, buenos rodeos. Sí. Y, a pesar de que es políticamente incorrecto hoy día hablar de buenos rodeos, Sí. y tuve 2 periodos Casi Son todo. muy bonitos, yo los Casi defiendo. todo Está políticamente. Me y parece muy estuve bonito. dos periodos en Cerro Navia, donde mantengo muchos contactos y labores sociales ahí. Perfecto. Y ahora ministro. Y ahora, ministro, sí, es un desafío gigantesco. Yo realmente siempre lo digo, si bien es importante la labor del Parlamento y es demandante votar la ley y muchas veces corregir la ley, es mucho más demandante, en mi opinión, y requiere el doble de atención, a pesar de que son tipos de atención distintas, cuando tú tienes que redactar la ley. Porque tú en el fondo, cuando redactas la ley, tienes que ir viendo cada detalle y cada efecto que tiene no solamente en un área del gobierno, sino que en todas las áreas del gobierno, en todas las áreas de la economía. De tal manera que son 2 trabajos distintos que se complementan o se deben complementar, pero sin duda el ser parte del Ejecutivo además te genera un compromiso y una vinculación con después cómo se aplica la ley. Uno como parlamentario hacía la ley, discutía, la corregía y la pega de uno terminaba habitualmente cuando la ley se promulgaba. Ahora es el gobierno el que la hace aplicar y Hay debe que responder ejecutar, no tal solo como dice el y debe responder término. no solo por cómo quedó redactada, porque es legislador, sino que además debe responder por cómo se aplicó la ley y cómo se ejecutó. Y eso es muy bonito, muy desafiante. Vamos a algo en concreto. Usted como legislador estuvo le tocó el proceso, la reforma laboral en el Congreso. Y ahora le toca estar en el Ejecutivo, como bien lo decíamos, y ya aparecen los primeros balances, primeras cosas, además de los ruidos que han habido, que los grupos negociadores están siendo un gran dolor de cabeza entre empresas y sindicatos. Vemos que la tasa de sindicalización también ha aumentado fuerte. Y vemos que en general, sobre todo lo que suele pasar en este tipo de cosas, las grandes empresas se logran rearmar, se logran acomodar a las legislaciones, pero son los medianos sobre todo, como es la vida también, como que la clase media, aquí son los empresarios medianos los que pagan más la cuenta. ¿Cuál es su visión hoy día de la reforma laboral, de los efectos que está teniendo y de qué se puede hacer para mejorar ya con estos primeros reclamos que aparecen, que se están confirmando respecto a las aprehensiones que habían? Mire, lo primero, una cosa general. Esta reforma laboral, ¿qué es lo que hace? ¿O qué es lo que hizo? Regular los derechos colectivos de los trabajadores, es decir, aquellos trabajadores que tienen la posibilidad de afiliarse a un sindicato, negociar colectivamente. ¿Cuántos son esos trabajadores? Son una cantidad importante, pero mientras, y esto es muy importante decirlo, mientras se tramitó y se aprobó la reforma laboral, esos trabajadores que tienen derecho a negociar colectivamente y a formar un sindicato, fueron cada vez menos. Porque el mercado del trabajo, el empleo, en vez de mejorar de calidad, cayó en la calidad. Y por lo tanto, aunque parezca absurdo, nos pasamos 3 años discutiendo una reforma laboral que fortalecía los derechos colectivos de los trabajadores y al final de la tramitación, en vez de aumentar el número de trabajadores que podía ejercer esos derechos colectivos, disminuyó. ¿Por qué? Porque el empleo asalariado cayó y aumentó el empleo por cuenta propia, que son los trabajadores que están muchas veces en condiciones precarias, sin contrato, sin imposiciones y por tanto sin posibilidad de formar sindicato ni ejercer esos derechos colectivos. ¿Por qué digo esto? Porque al final lo que yo quise hacer en el papel lo destruí en la práctica. Y por eso que la reforma laboral, una buena reforma laboral, tiene que ser capaz de fortalecer el empleo y el empleo de calidad. Porque de lo contrario, no voy a poder reconocer ni ejercer esos derechos que yo quiero establecer en el papel, que son los derechos colectivos. Y en la práctica, ¿qué ocurrió en Chile? En la práctica, en los 4 años de gobierno de la presidenta Bachelet, se crearon muy pocos empleos. Y los pocos empleos que se creaban eran o fiscales o por cuenta propia. Piense usted que en el primer gobierno del presidente Piñera, 2/3 de los empleos que veníamos creando eran empleos con contrato, con imposiciones, con AFP, con derechos colectivos. Y 1/3 por cuenta propia. En 4 años, eso se revirtió exactamente al revés. Y 2/3 de los empleos que se creaban eran empleos
por cuenta propia y apenas 1/3 por empleos asalariados, y la mayoría de ellos empleos públicos. Entonces, esto es muy, muy importante decirlo, que no muchas veces el Congreso y todos nos enredamos en discusiones teóricas sobre qué ley corregir y no nos damos cuenta que esa ley, el principal efecto es que destruye la capacidad de crear buenos empleos, y por eso que yo creo que el balance no es positivo en la reforma laboral, porque afectó negativamente la capacidad de crear empleo. ¿Usted cree que está relacionado directamente con la reforma laboral? Uno de los factores no es el único, por supuesto. Uno de los factores que generó incertidumbre, duda, cautela en la inversión fue la reforma laboral. Mire, el mejor ejemplo es lo que hoy día pasa con ciertas normas que tú mencionabas de la reforma laboral, por ejemplo, servicios mínimos, grupos negociadores. En ambos casos, nadie sabe hoy día a qué atenerse. En servicios mínimos tenemos una dirección del trabajo que falla A, otra dirección de otra región, en un caso similar, falla B, eso va a tribunales de justicia y falla C, y por tanto tengo 3 posturas distintas respecto a un mismo tema similar. Los servicios mínimos es un chiste, que andan empresa por empresa definiendo lo que son los servicios mínimos para el banco no sé cuánto, para el supermercado no sé qué. Eso es bastante... Es ridículo que es la dirección absurdo. del trabajo tenga que hacer dictámenes para una empresa en particular. Y más aún cuando los dictámenes no responden a criterios comunes. La gente lo que espera hoy día es certidumbre, despejar esas incertezas. Eso es clave para tomar la decisión de invertir o contratar más gente. Y yo creo que hoy día en estas materias hay mucha incertidumbre y que deben ser despejadas. Me hablabas de los grupos negociadores. Un grupo negociador hoy día hace un convenio colectivo y hay ciertas direcciones que lo registran y otras que no. Eso va a la Corte y hay fallos contradictorios también, a pesar de que mayoritariamente han estado por rechazar el registro de los convenios colectivos. Sin embargo, tenemos un tribunal constitucional que precisamente al fallar dijo: señores, ustedes no pueden quitarle al trabajador el derecho a negociar colectivamente. Entonces, ¿en qué quedamos? Esa incertidumbre es, a mi juicio, un problema que no solamente afecta a la empresa, sino que afecta al trabajador. El trabajador es el primero que se da cuenta que con las reglas claras gana él, gana la empresa y gana el sindicato. Sin embargo, cuando las cuentas están inciertas y generan distintas interpretaciones, todos pierden. Ya, pero ¿qué van a hacer concretamente para resolver esto? Porque la contraparte normalmente, que son los sindicatos organizados, la CUT, que sabemos que representa mayoritariamente a funcionarios públicos y a profesores que a trabajadores... no quiero decir normales, porque no es que sean normales ellos, pero no los que están fundamentalmente en el sector privado. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Y con qué contraparte se resuelve esto? ¿Y si es a través del Congreso o es vía administrativa? Mire, lo primero es que perdamos el miedo a mantener las cosas buenas de la reforma laboral, porque tiene cosas buenas, a potenciar más aquellas cosas buenas. Por ejemplo, la gente no sabe que la reforma laboral tiene una posibilidad de pactos de adaptabilidad que no se están utilizando y que permitirían, por ejemplo, tener jornadas más adaptables en el caso de las mujeres, y eso no se ha utilizado bien. La reforma laboral creó un consejo de estudio y seguimiento de la reforma laboral que funciona en el Ministerio del Trabajo, que es un buen instrumento para ir analizando todas estas cosas. También hay que potenciarlo, pero lo que decía, perdamos el miedo a corregir ciertas cosas que no funcionan bien o que podrían funcionar mejor. ¿Y cómo se corrigen? Algunas evidentemente que se deben corregir vía administrativa. Por ejemplo, servicios mínimos. Es atribución del director del trabajo calificar los servicios mínimos. Y por tanto, aquí no es, oiga, lo hacemos por ley o por dictamen. Tiene que hacerse por dictamen. Pero eso se tiene que hacer empresa a empresa. Esa es la solución. Lo que se tiene que hacer... Que digan, la Radio Duna, los servicios mínimos son 4 personas que están... Claro, es que los servicios mínimos se fijan para una empresa determinada a solicitud de las partes. En caso de que... Para enfrentar una eventual huelga. Exactamente. En caso de que las partes no se pongan de acuerdo... Concepto perdón que lo interrumpa, ¿ese concepto de servicios mínimos existía en la ley anterior o es una cosa nueva que incorporó la reforma laboral? Mire... porque como había reemplazo por huelga, como había reemplazo interno, definición. Como había reemplazo interno y había reemplazo, no era necesario, pero hoy día es necesario precisamente para tomar responsablemente los resguardos. Mire, el derecho a huelga es un derecho de los trabajadores y hay que respetarlo. Pero hay que entender que es el último recurso. Antes deben agotarse todas las instancias para lograr un acuerdo. Y otra cosa más, el derecho a huelga nunca tiene que terminar afectando a personas que nada tienen que ver con la huelga. En una empresa pueden haber 3 sindicatos. Y un sindicato puede haber tenido su negociación colectiva el primer semestre, otro a mitad de año, y estamos negociando con el tercer sindicato a fin de año.
ese tercer sindicato, si se va a huelga, no debe necesariamente afectar el derecho a trabajar de los otros dos sindicatos que ya cerraron un acuerdo o ya tienen un contrato colectivo vigente. Y ese es el sentido de los servicios mínimos, que la empresa no sufra menoscabo y que los trabajadores puedan efectivamente hacer ejercicio de su derecho a huelga sin afectar los derechos de terceros. Ya, entonces, yendo a lo concreto, porque aquí hay un tema que no hay mayorías en el Congreso y hay que resolver ciertos problemas que tiene objetivamente. En concreto van a haber ciertas materias que se deben corregir vía dictámenes, y es atribución y es una obligación del director del trabajo hacerlo, y hay otras que es muy probable que se deban corregir vía adecuaciones o cambios o modificaciones de la legislación, y aquellas materias las vamos a hacer promoviendo el diálogo, los acuerdos. Yo ya estoy convencido de que, pese a que es difícil, hay muchos parlamentarios que quieren que este país funcione bien, que no funcione con la lógica del blanco-negro, que quieren que las cosas se hagan sin retroexcavadora y que son capaces de reconocer que hay ciertas materias en la reforma laboral que pueden corregirse en virtud de un acuerdo. A lo mejor no van a estar los 155 diputados, pero yo creo que van a estar aquellos que de verdad quieren la moderación y quieren que el país funcione bien, y es una amplia mayoría de parlamentarios. Antes de entrar a pensiones, que es un tema importante, yo creo que es lo que vamos a conversar, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con organismos que dependen del ministerio, de la cartera que usted encabeza, donde hay muchos recursos, donde en algún periodo del tiempo han estado muy cuestionados por mal uso de estos recursos, y hago foco inmediatamente en el CENSE, de cómo lo pueden hacer mal uso tanto los privados como de los organismos públicos? ¿Qué se va a hacer ahí particularmente? Bueno, en materia de capacitación, sí, es muy importante. El presidente Piñera nos pidió que empezáramos gradualmente a ir haciendo una reforma profunda en nuestro sistema de capacitación, que es mucho más que el CENSE. El CENSE hoy día maneja una gran cantidad de recursos y la evaluación no es buena, a pesar de que siempre hay excepciones y hay buenos programas, pero en términos generales, cuando uno ve que 2/3 de los trabajadores se capacitan hoy día a través de la franquicia CENSE y que el promedio de duración de los cursos de la franquicia no supera las 25 horas, la conclusión evidente es que en ese programa no se está capacitando en lo que realmente importa, que es en lograr un impacto en la empleabilidad y en las mejoras remuneracionales. No es lo mismo capacitar para una primera práctica, un primer ingreso laboral, que capacitar para que esa persona encuentre un mejor trabajo y obtenga una mejor remuneración. En Chile tenemos un concepto retrasado, estamos capacitando mucho para lo que hoy día hay y nada para lo que viene. No estamos acompañando a nuestros trabajadores en adaptar y en reconvertir muchas de sus cualidades y de sus condiciones para los desafíos que se presentan hoy día en el mercado laboral chileno. Y lo que nosotros queremos hacer respecto al CENSE es orientar, primero, mejorando la malla de cursos para que sean cursos que de verdad vayan enfocados en empleabilidad y remuneraciones. Segundo, ampliarlo no solamente a las grandes empresas. La franquicia está al final dirigida sin quererlo a las grandes empresas, porque como se financia con el 1% de la planilla, las pequeñas y medianas empresas no les queda liquidez ni plata para hacer uso de eso. Entonces queremos ampliarlo a pequeñas y medianas empresas. Y en tercer lugar, conectar mucho más la capacitación con la educación formal. ¿Cómo es posible que hoy día tenemos al CENSE con una planilla de cursos que miran hacia un lado, tenemos a los institutos técnicos profesionales que miran hacia otro lado, y tenemos una entidad que es la que tiene que calificar las habilidades de los trabajadores que Chile valora mirando hacia un tercer lado, y no conversan entre las tres? Y por tanto tenemos al final un sistema disgregado que no potencia la continuidad en la capacitación, que hoy día es clave. Hace 20 años atrás uno se capacitaba una vez y le duraba por 20 años. Hoy día la vida útil de la capacitación de un trabajador, de todos nosotros, es muy corta. Iniciativas digitales y cosas así. Y hay que capacitarse permanentemente. Fíjese una cosa, el presidente Piñera anunció en la campaña, y me lo encargó que lo sacáramos adelante, mayor capacitación en cursos de programación. Eso usted lo decía hace 10 años y le habrían dicho: usted está loco. Programación, eso ya es para una elite de la elite. Hoy día la demanda de jóvenes de distintos niveles socioeconómicos por aprender programación es gigantesca, y hacia eso tiene que enfocarse el CENSE, y ese es el esfuerzo que nos ha pedido el presidente que hagamos. ¿Cuántos los recursos que se gastan en el CENSE en capacitación en Chile? Como 360 millones de dólares, escuché por ahí. Sí, son muchos recursos, y lamentablemente con muy poco efecto en empleabilidad. Y yo creo que hay mucho que está mal usado. Yo me acuerdo que de repente llegaba gente y te decía: oye, tengo unos cursos, por favor, porque me recibían en el directorio, que hasta esté poca carne.
y que efectivamente se aprovechaba la franquicia, pero sin tener ningún efecto práctico. O sea, Mire, en la práctica... no hay un buen uso de los recursos. En la práctica, ¿qué ve uno? Muy extendido, y insisto con esto, no estoy generalizando, pero es bastante extendido. Es una franquicia que al final muchas empresas, lamentablemente, en vez de comprometerse y darle el mejor uso a esa franquicia, sencillamente se la traspasan a una OTIC. La OTIC es la que administra esta franquicia. Y se lava las manos la empresa y dice, OTIC, usted vea qué uso le hace. Al final me acuerdo a fin de año de que tengo algo disponible de estos recursos y le digo, ¿qué podemos hacer? Y ahí empiezan a haber una proliferación de cursos por internet, donde uno ve finalmente que la asistencia de los trabajadores es por pocos minutos. Para echarle una baleta. Le voy a dar un solo dato. En el gobierno anterior del presidente Piñera, la ministra Evelyn Matei puso como requisito a muchos de estos cursos un control huellero para que quienes se estaban supuestamente capacitando registraran la asistencia. Mire qué curioso, antes de 90 días los cursos vía internet a distancia se habían triplicado, porque obviamente que esos cursos no tenían la restricción del control huellero. En cambio los otros de presencia física empezaron a caer. Eso demuestra que tenemos mucho que hacer hoy día en el CENSE. Ministro, hablemos de pensiones. Vamos a las pensiones. Usted sorprendió hace algunos días en unas declaraciones que quería... la sorpresa no fue por la más competencia, pero sí de la posibilidad de que hayan otros entes distintos a las AFP que puedan administrar no solo los 4 puntos que ustedes proponen, sino que el 10 que se administra actualmente. Y puso que hizo una declaración así como que quería terminar con el monopolio de las AFP. ¿Eso no es una versión 2.0 de lo que dijo la ministra Krause en un minuto, que ni un peso más para la AFP? Definitivamente no. Es la antítesis de el no más AFP. Primero, porque hoy día tenemos que mejorar el sistema de capitalización individual. Y es fundamental para obtener mejores pensiones en Chile es que el sistema de capitalización individual se mantenga y se fortalezca. Porque el gran problema que ha tenido nuestro sistema previsional es precisamente aquellas características que básicamente tiene nuestro mercado del trabajo, donde muchas mujeres, muchos jóvenes, muchas familias de clase media no alcanzan una pensión digna porque tienen muy pocas cotizaciones, muy baja densidad en las cotizaciones, porque han cotizado mucho menos que por el total de su remuneración y por tanto al final uno se da cuenta que con su capacidad de ahorro hasta ahora no les alcanza una buena pensión. Y vamos a implementar una serie de medidas para potenciar, para incentivar la capacidad de ahorro de nuestros trabajadores desde temprana edad. Le pongo un ejemplo. Un joven que se demora 4 años en ingresar al mercado del trabajo formal, es decir, que se demora 4 años en empezar a cotizar, matemáticamente está casi condenado a recibir una pensión entre el 15 y el 20% más baja que si hubiese ingresado. Ese es el impacto que tienen las lagunas previsionales. Y la piedra angular de cualquier sistema previsional en el mundo, no solo en Chile, es la capacidad de ahorro de nuestros trabajadores y los incentivos que cree el Estado para que esa capacidad de ahorro sea real. Siempre estoy de acuerdo, pero ¿qué tiene que ver eso con la competencia? Segundo. Las lagunas van a existir, es un problema del mercado del trabajo. Por supuesto. Eso. Y por lo mismo, antes de pasar al tema de la competencia, es clave también incorporarle a nuestro sistema de capitalización individual más solidaridad, precisamente para mejorar las pensiones de las personas que no tienen capacidad de ahorro o la capacidad de tener empleos prolongados y estables en el tiempo. Fíjese usted que en Chile hay 600.000 personas que deben vivir con una pensión que apenas supera los 100.000 pesos y se la paga el Estado a través del pilar solidario. Tenemos que mejorar la solidaridad. Nuestro sistema de pensiones requiere más solidaridad. Y por eso es que el presidente Piñera nos ha pedido, junto con potenciar la capitalización individual, incrementando en 4 puntos la cotización, también introducirle más solidaridad a nuestro sistema de pensiones a través de aportes del Estado, que van a ser subsidios, beneficios a las mujeres, a la clase media, en función de los años que tengan cotizadas, precisamente para mejorarle sus pensiones. Mire lo injusto que le pasa hoy día a las mujeres. Muchas mujeres no trabajaron. Lo que está en el programa, perdón que lo interrumpa, Sí. pero es que quiero ir a la... Hay 2 líneas acá. Una, ir a la lógica de cómo está funcionando el sistema en la realidad, y la otra es la probabilidad que tiene el gobierno de sacar una reforma de pensiones. Porque todos entendemos el problema. De mi punto de vista, no lo había pensado nunca así, porque yo soy un gran defensor de la AFP. Estamos hablando, entre paréntesis, con el ministro de Trabajo, Nicolás Monker. Pero en muchos sentidos, lo que ha pasado en la práctica es que el sistema de AFP se ha transformado en un sistema pseudo voluntario. Porque finalmente las lagunas son producto de decisiones que toma la gente que prefiere no cotizar para que le paguen la plata por fuera. Y lo que termina estando en la AFP
es lo que deciden meterle, dado que están trabajando en un empleo formal, y en el caso que se lo pueden saltar, muchos deciden saltárselo. Pero es un hecho la causa de que hay mucha gente que está buscando una reforma mucho más radical al sistema, y esa discusión hay que hablar en el Congreso. ¿Cómo van a empujar ustedes y qué probabilidades tienen de sacar adelante un proyecto que todos entendemos que lo más fácil, y lo que se ha hecho en los últimos 20 años, es quitarle el bulto, ¿cómo se dice?, el cuerpo al bulto, y dejarlo para la próxima? Pero yo creo que ya llegamos a un punto en que esto hay que enfrentarlo ya. Hay que enfrentarlo realistamente en un Congreso que hay que juntar los votos para hacer algo que no necesariamente es de consenso. Definitivamente, mire, si antes era una opción o una bandera política de unos u otros el cambiar el sistema, mejorar las pensiones en Chile, hoy día es una obligación, y me atrevería a decir que una obligación ética. Nuestro país está envejeciendo a la velocidad del rayo. Sí. De aquí a 10 años más, el número de pensionados por vejez en el sistema de AFP va a ser el doble de lo que hoy día, y por tanto tenemos que ahora comprometernos en un gran acuerdo previsional, una gran reforma previsional que involucre a todos los actores político. ¿Y qué estamos haciendo para eso? Porque nosotros, no está dentro de los 5 acuerdos nacionales. No, está dentro de las prioridades del presidente Piñera. Y de hecho tenemos hoy día una comisión técnica que está conversando con distintos técnicos de distintas orientaciones políticas. Tenemos conversaciones permanentes con parlamentarios de gobierno y de oposición. Nosotros esperamos durante este año, durante el primer semestre de gobierno, tener un proyecto ya conversado, que sea fruto del acuerdo, del diálogo, y no una imposición, ni mucho menos con retroexcavadora, y que sea viable políticamente. No le quepa ninguna duda que hoy día ningún chileno va a aceptar o va a aprobar una actitud en esto de negar la sal y el agua, sobre todo cuando tenemos un pilar solidario que apenas alcanza para subir las pensiones. Es insostenible, eso es una insostenible, y por lo mismo, cuando el presidente Piñera plantea incrementar casi en un 40% el pilar solidario, que va a la vena de mejorar la pensión a las familias más modestas de Chile, cuando plantea incentivos directos a las mujeres y a la clase media, cuando plantea un aumento de la cotización que va a mejorar todas las pensiones futuras, eso sin duda, uno puede tener diferencias en matices y ver los números más, números menos, pero sin duda eso debe ser apoyado porque va a la vena de subirle las pensiones a todos los chilenos. Yo estoy seguro que vamos a tener ese acuerdo. Ministro, usted me decía, un segundo, ¿este es un tema ideológico? Por supuesto que hay temas ideológicos de fondo, pero mucho más que ideológico también es un tema económico. Porque a mí me dicen, mire, el sistema de reparto, tenemos que ver un sistema de reparto. Yo le digo, mire, ¿saben qué? Primero dígame, ¿quién va a financiar y de dónde van a salir los recursos para un sistema de reparto donde hoy día cada vez son menos los jóvenes que trabajan y más los pensionados que piden una pensión digna? Ahí está la gente del Frente Amplio sacándose fotos con los de Noma AFP. Mire, yo estoy dispuesto a dialogar con todos. Lo que sí les pido a todos aquellos que tengan propuestas, que me digan no solamente hacia dónde quiere llegar, sino cómo va a llegar, porque hoy día una cosa es en anhelo y otra cosa es la realidad. ¿Cómo se financia? AFP, por ejemplo? Me junté con ellos, tuvimos una reunión, ellos me expresaron todo lo que han dicho públicamente. Por supuesto que ellos tienen una visión del sistema previsional, y lo que quedamos pendiente y que ellos quedaron de enviarlo fue sus cuentas fiscales, es decir, cómo se financia un sistema como el que ellos promueven, que a mi juicio es el punto de partida. Ministro, porque le insisto, si hay algo que ha hecho fracasar muchos sistemas de reparto en el mundo, son los déficits fiscales que generan todos, y la incapacidad para financiarlo. Fíjese que hoy día que hay países en el mundo que efectivamente tienen tasas de reemplazo del 60% o 70% con sistemas de reparto. Pero ¿sabe cuánto es la cotización de los trabajadores para financiar eso? 25%. Más del 30% en algunos casos. Imagínese usted que yo dijera, mire, vamos a hacer un sistema en Chile donde vamos a hacer una tasa de reemplazo del 60 o más %, pero vamos a tener que cotizar el 30% de nuestro sueldo a el Estado. Imagínese el impacto que tiene sobre el empleo, la cesantía como aumentaría. Entonces, a veces, mucha palabra bonita y muy poca realidad. Ministro, pero también hay que tener cuidado con las señales, porque cuando plantea el gobierno en su programa y en lo que están haciendo adelante, dicen vamos a subir el pilar solidario en X porcentaje, vamos a aumentar las pensiones en X porcentaje. ¿Qué pasa con toda esa gente que está por cuenta propia? Las mujeres que han trabajado poco, las personas que tienen muchas lagunas, esas personas cuando ven y hacen las matemáticas, y ahí sí que las hacen muy bien, ven, oye, yo en realidad en vez de cotizar, no sé, 30 años, voy a cotizar 15, voy a sacar igual o menos que el pilar solidario.
o voy a sacar menos que el aumento que van a proponer. Sigo sin cotizar. ¿Cómo se resuelve eso? Porque el tema de que además los independientes coticen ha sido una chacota los últimos 4 o 5 años que se posterga y deja de ser obligatorio, y todos los años ocurre lo mismo. Es muy cierto lo que tú dices. Más bien, es la primera gran verdad en el sistema previsional. La reforma a las pensiones en Chile, el mejoramiento de las pensiones en Chile, comienza y termina con un mejor mercado del trabajo, con más capacidad para crear empleos de calidad. Fíjese usted el daño que se le hizo a las pensiones de los chilenos, el daño que se le hizo los últimos 4 años cuando 2/3 de los empleos que se creaban con contrato, con imposiciones, pasaron a ser empleos por cuenta propia. El daño que se le hace a las pensiones de los chilenos cuando 1 de cada 3 trabajadores hoy trabajan en la informalidad. Ese es el daño más brutal. La paradoja que significa que estuvimos 3 años discutiendo cómo subir las pensiones, cómo modificar el decreto de ley 3.500 y simultáneamente le golpeamos duramente a las pensiones destruyendo empleo. Entonces, lo primero es mejorar el mercado del trabajo, y nosotros sabemos que la primera prioridad que nos ha pedido el presidente Piñera es crear las condiciones de confianza, las modificaciones legales, si es necesario, que es necesario, para volver a crear empleos de calidad. No cualquier empleo, de calidad. Y lo segundo, no olvidarnos que todos estos cambios son graduales, y esto es muy importante, no jugar con las expectativas. Es imposible aquel político que pueda llegar ahora, antes o después, a decirle que si yo soy presidente, en 3 años todas las pensiones se arreglaron y todas las pensiones son de tal monto, le está mintiendo, porque eso es absolutamente imposible. Estamos hablando de muchos recursos. Y por lo demás, hemos conocido muchos ejemplos en el mundo de reformas previsionales, claro, que arreglan las pensiones por los próximos 10 años, pero le traspasa a las futuras generaciones, 10 años más, un sistema quebrado, donde les impone cotizaciones, como hablábamos anteriormente, una estafa sobre el 30%. piramidal para el una país. Estafa piramidal. Entonces yo creo que esto hay que hacerlo con responsabilidad, con seriedad, y nunca, perdónenme que insista en esto, y nunca olvidarse de las pensiones más bajas. La propuesta que hizo la presidenta Bachelet antes de dejar el gobierno no contemplaba incremento en el pilar solidario. Increíbles. Y a mi juicio eso es imposible. Lo primero que hay que hacer, por eso que el presidente Piñera lo planteó, es mejorar los recursos del pilar solidario, mejorar las pensiones más bajas y mejorar los aportes previsionales a la clase media, y eso inmediatamente le sube las pensiones a 1,5 millones de personas. Perfecto. Don Nicolás Monker, ministro del Trabajo, yo solamente voy a cerrar con la urgencia de esto, porque la verdad es que hay que moverse rápido, generar los consensos necesarios como para resolver el tema, porque, claro, pueden pasar 4 años, pueden pasar 8, pero con pensiones malas un país no puede vivir. Sí. Sobre todo si está envejeciendo la tasa que está envejeciendo. Oiga, si me da un minuto, porque usted me hizo una pregunta y no se la respondí. Yo sí creo que es necesario, y no podemos cerrarnos, a ampliar la competencia en el sistema, en la administración de fondos. Con una sola regla. ¿Los fondos obligatorios? Con una sola regla, común a todos, que todas las instituciones que administren los fondos... ¿Giro único? Tengan, por supuesto, giro único y con la misma regla para todos. Entonces son más AFP en el fondo. Sí. Está bien, pero yo creo que... Pero que pueden ser... Llámela como quiera, pero que sean instituciones que amplíen la competencia, pueden ser instituciones con o sin fines de lucro. Pueden ser filiales de grupos financieros, de bancos, que siempre ha sido... ¿Qué diferencia tiene con las AFP actuales? No me queda tan claro. Usted perfectamente podría tener una AFP sin fines de lucro, que en vez de constituirse como sociedad anónima sea una entidad que no genere fines de lucro. ¿Las cajas? Por ejemplo, que las cajas puedan formar una AFP y que no tienen fines de lucro. ¿Pero cómo tendría ese giro único? No, pues tendría que crear una filial especial. Tendrían que crear una entidad distinta. La AFP Los Andes, por decirlo así. Y los bancos a usted no le gusta. Pero lo que le quiero decir en términos generales, uno podría empezar a ver hasta dónde lo amplía, pero por supuesto que la mayor competencia va a producir una mejora del servicio, una disminución en las comisiones. Pero han bajado y la gente no se ha cambiado. Por lo mismo. Hay otras empresas que las bajaron tanto que están bien complicadas. Por lo mismo yo creo que son señales que hay que ver, porque cuando usted tiene tanto reclamo respecto al monto de las comisiones y sin embargo tan baja sensibilidad a los cambios, es porque tenemos que preocuparnos de la entrega de información, y yo creo que siempre es bueno, si son bajo las mismas reglas del juego, para todos, porque le da más transparencia, promover normas que amplíen la competencia en la administración de fondos. Creo que eso coopera
Si usted me dice, ¿eso va a producir un incremento sustantivo de las pensiones? Probablemente no, definitivamente no, pero ayuda al sistema, ayuda a que el sistema funcione mejor, a que haya más transparencia, a que haya más legitimidad, a que mejore el servicio, a que se compita por la calidad del servicio, que se compita por una buena plataforma de rentabilidad. Creo que eso es algo que debería ser recibido siempre positivamente. Perfecto. Don Nicolás Monker, ministro del Trabajo, hablando del tema de pensiones. Muchísimas gracias, ministro. Vale, que le vaya muy bien. Muchas gracias por la visita. Antes de ir a la pausa, les contamos que en Brooks Brothers lo están esperando para todo lo que tenga que ver con el invierno, prepararse para el invierno y el otoño, lo que queda el otoño y el invierno en las 6 tiendas que tiene en Santiago y en brooksbrothers.cl. Y si estás pensando en cómo prepararte para el futuro, tienes que invertir a ojos cerrados en un departamento Almagro para que a futuro solo te preocupes de disfrutar, porque son proyectos destacados por su calidad y trayectoria, que entrega confianza y tranquilidad para invertir a largo plazo. Descubre los proyectos en almagro.cl/inversionistas. Y hablando del invierno, las metrobolsas de Metrogas lo ayudan a ahorrar en calefacción. Este es un dato extraordinario. Se puede ahorrar hasta 50% versus la alternativa de la calefacción eléctrica comprando las metrobolsas en metrogas.cl, que son una manera de aplanar su gasto en calefacción y gastar menos plata. ¿No tenés más mención, señor director? Yo tengo una más. Avas Media, estuvimos ayer con la gente de Avas Media, que tenía un congreso de todo lo que es inversión en medios digitales y cómo conversan con los medios tradicionales. Ellos lo pueden ayudar a optimizar su presupuesto de marketing. Bueno, nosotros vamos y volvemos para conversar con Matías Urrutia, gerente de mercado financiero de Bantrust, para que nos diga cómo están abriendo los mercados y cómo se ve esta nueva jornada de números malos y rojos en los mercados mundiales. Escuchas Información Privilegiada con Gonzalo Restini y Juan Pablo Larraín en Duna.